Bueno, normalmente sabemos que lo que se pone en internet o en las redes sociales se queda ahí para siempre. Pues fíjese usted que ya no. Parece que hay algunos sitios en donde así desaparece mágicamente las cosas que publicamos. Pero vamos a dejar que sea Silvina Moschini, nuestra famosa colaboradora y conocida como Miss Internet, quien nos cuente cuáles son los sitios, dónde están, son buenos, no son buenos. Silvina, hay muchísimas cosas que me encantaría preguntarle de esos sitios. ¿Cuáles son, primero que nada? Hola Lucía, hay dos aplicaciones que están causando muchísimo revuelo en las redes que hacen que los mensajes se autodestruyan en 3, 6 y hasta 1 segundo. Se llaman Snapchat y BlinkMe. Y son una americana muy famosa en el mercado de los Estados Unidos y una muy incipiente que está causando una revolución en Latinoamérica, creada por un emprendedor de 22 años, nada más ni nada menos que de Chile. Oiga, Silvina, pero ¿cómo funciona la cosa? Yo pongo una foto, por ejemplo, en alguna de estas redes o aplicaciones, lo pongo y desaparece mágicamente. ¿Quién la ve? Bueno, funciona de manera muy simple. Es como un chat, como si fuera, por ejemplo, WhatsApp o otra de estas aplicaciones de móviles, pero que tiene la particularidad que una vez que se envía el mensaje, la imagen o, en el caso de Snapchat, el video, la persona que lo envía puede seleccionar en cuánto tiempo quiere que mágicamente se autodestruya. Entonces, la otra persona ve solamente un pantallazo de esa imagen y luego esa imagen desaparece. Sí, mira, pero entonces esto funciona como una red. Yo tengo que ser parte de esa red, usted también, para que yo pueda enviarle una foto y luego la vea usted y desaparezca, ¿o qué? Exacto, se descargan las aplicaciones que en los dos casos están disponibles tanto en el mercado de Apple en iTunes como en el mercado de Google, en Google Play. Y es una red de amigos donde la gente puede compartir esta información, obviamente habiendo descargado previamente esta aplicación. Silvina, pero ¿no es esto una invitación a publicar cosas, digamos, indebidas o prohibidas o de alto riesgo? Bueno, puede decirte que sí, porque hubo mucho también revuelo en los Estados Unidos, porque en Snapchat en particular se usó mucho para sexting, sobre todo entre los adolescentes que mandaban fotitos picantes con la confianza de que se iban a autodestruir. Y la realidad es que en Internet, si bien con estas aplicaciones se reduce el riesgo de que queden almacenadas, eso no garantiza que nadie pueda haber tomado una imagen, una fotografía de la fotografía en este periodo cortito de tiempo, guardada y subida también, por ejemplo, después a Facebook o enviada tal vez por otras plataformas, y esto hace que no haya certeza de que una imagen cuando pasa por Internet no pueda ser difundida. Pero con esto se reduce bastante el riesgo y sí, Lucía, invita a que uno pueda ser más atrevido y en eso tienen que tener mucho cuidado los padres. Usted, Silvina, como experta en redes sociales, en el manejo de esta área, ¿recomendaría a quién suscribirse a este tipo de sistemas, a este tipo de redes? Yo creo que lo que recomendaría antes que suscribirse a este tipo de redes es que nunca nadie comparta en Internet nada que no quiera que sea visto. Pero si se hace, este tipo de redes generan una tranquilidad un poquitito mayor que, por ejemplo, plataformas tradicionales donde las imágenes quedan almacenadas en el servidor del proveedor y, como lo hemos visto, ha habido bastante discusión en las redes sociales por lo que se dice o lo que se implica en las políticas de privacidad de las redes, que en muchos casos el contenido pertenece al proveedor del servicio. Así que si uno no quiere compartir información en Internet que pueda ser visto por personas afuera de la red de contactos, mejor que no lo haga. Sin lugar a dudas, me parece que usted tiene razón. Como siempre, un placer conversar con usted, Silvina, Miss Internet, porque sabe muchas cosas de esas cosas de redes sociales. Silvina Moschini, desde Miami, gracias por acompañarnos una vez más en Café.